Yeah. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según nos vayáis a ver en este vídeo, en el cual os vamos a contar que parece ser que una más vez que se llegó a un acuerdo de tregua entre Hezbollah e Israel, el mismo día ha empezado una guerra en Siria. No sabemos si lo tenían planificado así o ha sido una cosa casual. Qué casualidad, ¿no? Sí, ¿no? Ha sido el mismo día como para acaparar titulares. Por eso estamos aquí explicándoos esto. Eso me parece una buena causa. Sí, una buena razón. Yo creo que sí. Vamos a ver. Acaparar titulares, efectivamente. Pero como veremos, tiene relación con lo que ha pasado con la tregua de Hezbollah e Israel, y la razón por la cual se ha firmado sí que tiene relación en esta guerra en Siria. Y además trataremos el considerable lío político que hay en Rumanía, con dos elecciones en paralelo que van por caminos distintos. Aunque eso sí, vamos a comenzar, Ángel, con algunas noticias, si te parece. Sí, yo creo que sí. ¿Y por cuál empezamos? Pues hombre, ya que estamos en Pakistán, si utilizamos las transparencias, tenemos una transparencia, una de las primeras. A ver. Me parece que es esta, la siguiente, creo. Es esta. ¿Esa? Sí, entonces la transparencia. ¿Qué está pasando en Pakistán? Pues desgraciadamente un conflicto entre chiíes y suníes. Como sabéis, Pakistán es un país musulmán, uno de los países musulmanes más grandes del mundo, fundamentalmente sunita, pero también hay chiíes. Bueno, pues la semana pasada, en una de las zonas del noroeste de Pakistán, que son estas zonas tan complicadas, donde están los grupos talibanes de Pakistán, hay enfrentamientos constantes, un grupo de peregrinos chiitas que iban a una peregrinación a un sitio que se llama Qurram, fueron atacados en su autobús, hubo bastantes muertos, se supone que por sunitas, pero es difícil de establecer por quiénes concretamente, y eso ha desencadenado una oleada de enfrentamientos en la zona y de protestas en Islamabad de los chiitas. El ejército de Pakistán se está poniendo en medio, pero sin mucho éxito por ahora, y van ya más de 130 muertos, porque este es un país que cuando empiezan a matarse... Sí, se matan con alegría. Se matan, pero bueno, de forma feroz. Desgraciadamente tenemos que contar ese tipo de conflictos en un país del cual habitualmente lo que hablamos son su enfrentamiento con los afganos, con las milicias de Tehrik y Talibán y Pakistán, que son los talibanes de Pakistán, y otras cosas parecidas. Pero además, ahora tenemos enfrentamientos entre sunitas, que son la gran mayoría, y chiitas. Chiitas pakistaníes. Chiitas pakistaníes. Hay que aclarar que no estamos pensando en peregrinos iraníes que iban a la zona, sino son pakistaníes. Ya son tensiones intracomunidades, además del lío que tienen con los de Tariq, que esos son suníes, además. Que esos son suníes, pero se enfrentan a ellos y quieren controlar esa zona. Bueno, pues estamos bien. O sea, en fin. Bueno, la siguiente lo lleva al mar del sur de China, porque esta mañana tenemos por ahí un submarino. Hay un submarino por ahí, sí. Sí, no exactamente el que tocaba, pero bueno. Toma, se parece de Octubre Rojo, a lo mejor, algo así, ¿no? Sí. Este es el tipo de submarino que se ha visto, al parecer, ha dicho la Marina filipina esta mañana, que ha detectado un submarino ruso en aguas un poco alejadas de su zona de influencia, ¿no? Que es el mar del sur de China. Sí. Y además ese submarino estaba justo en aguas en las cuales está teniendo un periodo de especial tensión entre Filipinas y China. Marco Rubio ha salido de inmediato diciendo que esto es inaceptable y es súper peligroso, pero es verdad, no sé si podemos especular aquí un poco, Jorge, que se le habrá perdido un submarino ruso ahí. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero bueno, podría ser que de las últimas maniobras entre Indonesia y Rusia se hubiese perdido un submarino por ahí. Voy a dar una vuelta, en vez de directamente a Vladivostok, me voy por ahí. Aquí se está mejor porque allí empieza a hacer frío ya. Bueno, esto probablemente es difícil de saber, lógicamente, porque no tenemos información, pero probablemente sea un gesto de Moscú de apoyar, vamos a decirlo así, a China en sus reivindicaciones del mar del sur de China, no porque Moscú tenga interés realmente en eso, sino buscando quizás una mayor complicidad de China en otros escenarios. Sí, entonces, juego de ajedrez clásico de toda la vida, cuyas últimas causas pues son prácticamente están en la mente de Vladimir. ¿No? También es muy significativo. Se supone que los submarinos van por debajo del mar. Pues esto se le ocurre emerger para que lo vean, para que le hagan las fotos
Eso es significativo, ¿no? Eso refuerza más el argumento Significativo, inicial, ¿no? Que estamos aquí. que estamos buscando titulares. Eso es lo que estamos buscando, Estamos ¿no? haciendo aquí. Bueno, además está bien, porque así no llama engaño a la Marina estadounidense y a la No. Filipina de que están ahí de tapadillo. No, no, No. que estamos tomando el sol, Sí, que sí. hemos venido aquí de vacaciones. Bueno, Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, si me la pones, que seguimos A ver, con las ¿cuál noticias. es? Tú dale, que esa vamos a detrás del submarino, a esa Esta no. La anterior, por ejemplo. Este Esta. es Jordan Bardella. ¿eh? Mm, Como sabéis, bueno, espero que es un lío fenomenal. El gobierno francés de Michel Barnier es un gobierno que no tiene el apoyo de aquellos partidos con los cuales Macron quería gobernar, ni los socialistas, ni los de Mélenchon, ni nadie de nadie. Entonces, el gobierno, para sacar adelante los presupuestos, se tiene que apoyar más bien en la extrema derecha, Bardella, Le Pen, etcétera, etcétera. Y hoy, lunes, no sé a qué hora, Barnier presenta su proyecto de presupuestos. El Frente Nacional ya ha dicho que si no aceptan 2 o 3 modificaciones que son significativas para ellos, votarán en contra. ¿Qué harán si lo votan en contra? Pues que Barnier puede pasarlo como una orden ejecutiva, pero inmediatamente el Frente Nacional ha dicho que en ese caso va a apoyar una moción de censura a lo largo de esta semana. O sea que a lo largo de esta semana tenemos en la Asamblea Francesa la posibilidad de una moción de censura. El gobierno ha dicho, bueno, que todavía queda tiempo para negociar con el Frente Nacional, pero ya veremos si es así, porque en principio la votación es hoy por la tarde. Ya veremos. Pero si no es así... Hoy por la tarde estamos grabando a la 1, 2 horas dan para mucho en política. Dan para mucho, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, si Bardella y el Frente Nacional, porque está Marine Le Pen, cumplen su amenaza, votan que no, el presupuesto se ha aprobado directamente por orden ejecutiva de Barnier y van a una moción de censura, pues se van a encontrar votando junto con los de la Francia insumisa y contra... Entonces, bueno, pero estamos ya en la política fluida, ¿no? Entonces el gobierno dice, bueno, a ver si realmente vais a ir a una moción de censura o qué, pero puede ser. Pues hombre, yo creo que depende de los intereses que tenga Le Pen y de cómo vayan en las encuestas de intención de voto, que no lo he visto, porque podrían forzar a lo mejor una disolución si realmente ven que la cosa... Lo que pasa es que estábamos comentando esta mañana, preparando el vídeo, que sobre Marine Le Pen pesa que tiene pendiente una sentencia que la podría inhabilitar por 5 años. Por 5 años, por lo tanto... A lo mejor están pensando la cuerda para esperar a ver qué pasa o no. Pero no llegan a tiempo. Tienen que tomar la decisión entre hoy y el miércoles, jueves, de manera que tenemos una semana por delante en Francia, con los franceses muy... Y luego hay una situación que algún día que esté la cosa tranquila, que parece que no se tranquiliza nunca la geopolítica mundial, pero según está tranquilo, traeré, igual que hice los números para Alemania, haré los números en este caso de la deuda de Francia, porque es verdad que está empezando a... Claro. Están empezando a tener un problema bastante serio y creo recordar, hace poco he visto que me parece que la prima de riesgo francesa en algún punto ha estado por encima de la española recientemente, lo cual ya es un indicativo. Lo que pasa es que ese repunte yo creo que es más debido a la inestabilidad política en Francia que al problema de la deuda, en sí mismo. Pero bueno, ya digo, si se tranquiliza un poco la cosa, en algún momento le echaremos un ojo a esto. Un último apunte sin imagen de la tregua entre Israel y Hezbollah. Israel ha atacado posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, con varios muertos. Quejas de Hezbollah. Israel dice que ha sido una provocación de Hezbollah. En fin, en lo que estamos, lo habitual. Por ahora la tregua está funcionando relativamente bien en el sentido de que no hay ataques. También es verdad que algunos de los libaneses que huyeron del sur y están volviendo están teniendo dificultades logísticas de controles, etcétera, etcétera, para llegar, pero por lo menos no hay muertos y a cambio donde está atacando Israel es en Gaza, que de esto ya hablaremos en otro momento. Y la última, he puesto una imagen, pero da igual, a ver, en Georgia... Sí. ¿No? Las protestas de los miembros de la oposición en Georgia, como sabéis, consideran que las últimas elecciones legislativas que fueron ganadas por el sueño georgiano de Ivanishvili fueron fraudulentas. El gobierno dice que no. Ha habido protestas y bastantes detenciones esta noche. Han sido protestas duras. En Tbilisi, pero no parece que eso vaya a cambiar el rumbo del gobierno en un plazo relativamente corto. Lo que pasa es que esto viene a colación el comentario que voy a hacer porque ya tenemos nuevo colegio de comisarios, sí, que ya ayer entró en funcionamiento y tenemos a Kaja Kallas
también, que lógicamente va a tener un perfil, o ya ha intentado marcar un perfil muy distinto del de Borrell. Borrell últimamente se estaba concentrando sobre todo en la situación en Oriente Medio, y Kallas parece que se ha vuelto bastante hiperactiva en una zona en la cual es ese cinturón de antiguas repúblicas soviéticas a la cual pertenece ella. Ella pertenece, sí. Y ha dicho a los georgianos que ojito con lo que hacen, que en cualquier momento empieza a moverse la máquina de las sanciones europeas, y si se pasan con la represión van a ir a por los responsables que están en recesión. Georgia, no sé por qué me da, pero el futuro no la veo dentro de la Unión Europea. Por mucho que se empeñe Kallas, no la veo dentro. No. Vamos a empezar por Albania primero a lo mejor, y luego a lo mejor ya no está más cerca. Está más cerca, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso esa es la situación en Georgia. Bueno, pues ahora vamos a ver los 2 temas que tenemos, empezando con la guerra en Siria y luego intentar explicaros cómo está el puzzle en Rumanía, que por ahora tiene menos consecuencias negativas, pero hay que entenderlo un poco. La guerra en Siria, que empezamos por el mapa. Lo que tú me digas. Sí, pon el mapa. Pongo el mapa. Venga. Sí, vamos a ver. El hecho que habréis oído en las noticias en todas partes es que hay un grupo que se llama Al-Sham, que inicialmente es un grupo yihadista de los que se enfrentó al régimen de Al-Assad desde 2011 aproximadamente, que controla esa zona verde que está en la parte superior izquierda del mapa. La clarita, ¿no? La clarita, en el noroeste, que es la zona de Idlib. Esa es la única zona, o de las 2 zonas, que el gobierno sirio no ha conseguido controlar después de la contraofensiva apoyada con los rusos. La otra es la que está en ese color amarillo ocre, que es la de los kurdos, de la que luego hablaremos. Bueno, este grupo es un grupo que estaba afiliado a Al-Qaeda, no se sabe muy bien si tiene relación o no, porque esto es muy fluido, pero ha pasado el ataque y ha conseguido atacar hacia el este, en esa zona verde un poquito más oscura. Ha tomado la ciudad de Alepo, que es la ciudad más importante, la segunda ciudad más importante de Damasco, y por esa especie de, digamos, de península que sale hacia el sur, está atacando la ciudad de Hama, o intenta atacarla. Esto es la primera vez que hay un enfrentamiento serio. Siempre ha habido ataques, fundamentalmente del ejército de Al-Assad con el apoyo de los rusos, bombardeos aquí y allá, pero un enfrentamiento con armamento pesado, con tanques, etcétera, etcétera, y además con cambio en las fronteras entre las partes no lo había habido, desde que en 2020 entre Putin y Erdogan consiguiesen una especie de alto el fuego. ¡Qué duro! Sí. Ahora nos referiremos a ellos. No había habido ninguna modificación en las fronteras, en parte porque no se podía y en parte porque el acuerdo era relativamente serio. Pues ahora tenemos este primer ataque de los de Idlib, que ha provocado inmediatamente una reacción del ejército de Bashar al-Assad bastante poco eficaz, y bombardeos rusos que son eficaces porque, sí, se puede poner eso. Los bombardeos rusos son eficaces, esto es la milicia de Al-Sham, son bastante eficaces porque los de Idlib no tienen aviación, sencillamente. Parece ser que por tierra están ganando posiciones, pero por aire no se pueden defender. Sí, porque no se aprecia muy bien en el mapa, a ver si lo pongo otra vez, pero a ver si cojo este que es más grande. Amplíalo. ¿Veis? Quítalo otro. En la zona esa de gris claro, veis que han llegado hasta casi a la ciudad de Hama. Es un avance bastante significativo, pero como dice Jorge, se están produciendo avances, pero sin aviación, con lo cual la potencia... Estábamos comentando antes cuando hacíamos el vídeo que a mí me llamaba la atención que los rusos tuvieran aviación y medios desplegados en la zona con la que tienen aliado en Ucrania. Porque claro, tenía razón Jorge, decía, bueno, es que en Ucrania no pueden utilizarla prácticamente, claro. Con lo cual aquí sí que pueden desplegarlo y no van a tener, al menos de momento, la artillería antiaérea que tienen los ucranianos para amenazar a los aviones. En absoluto. Pues no sé en qué puede quedar esto, Jorge, no sé cómo... Hay muchas derivadas. La primera es analizar por qué un grupo de milicianos de Idlib, que en principio son menos en número, no están tan bien armados, son capaces de enfrentarse al ejército sirio y derrotarlos. Eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué ha pasado con el ejército sirio para que de repente tengan esa debilidad? Sí. ¿Por dónde vienen los tiros? Sí, literalmente. Es que yo creo que los tiros vienen desde más al este, entiendo que es lógicamente al régimen de Hafez al-Assad. Los apoyos que tiene son Rusia por un lado e Irán por otro. Y Hezbollah por otro, claro. Que eran los 3 apoyos que tenían,
Fijaros que estamos hablando de varios enemigos, porque tiene a los kurdos por un lado, tiene a los de Idlib por otro, y luego arriba tiene una pequeña franja de territorio controlada casi por Turquía, que es otro grupo que hace resistencia a el Assad. Y lo que ha ocurrido, claro, que en el momento en el cual los iraníes, después de los ataques israelíes, están en una posición de relativa debilidad, Hezbollah no está desarmada, ni muchísimo menos, porque sigue habiendo intercambio, pero desde luego la dirección operativa y estratégica deben estar en fase de renovación, Sí. Con lo cual todas estas transiciones son complicadas, pues yo creo que ellos han visto una ventana de oportunidad para entrar, habida cuenta que recordar que hemos ido informando puntualmente que ha habido ataques puntuales de la aviación israelí a instalaciones iraníes en Siria. Claro que no atacaban directamente al régimen sirio, lo que hacían era reducir las capacidades que tienen los iraníes en territorio sirio, con lo cual el apoyo que Irán le puede prestar ahora mismo, que yo creo que es el apoyo fundamental que tiene, más que el ruso, en el terreno, hablo en el terreno, a Assad, pues está muy mermado. Hezbollah no puede hacer prácticamente nada. Por lo mismo. Han podido entrar. Hombre, he leído en Al Jazeera hace un rato que ya estaban armando la contraofensiva. Y es verdad que teniendo superioridad aérea, pues es relativamente sencillo que entre. Pero claro, el apoyo aéreo está muy bien, pero en zonas urbanas ya hemos visto lo que ha pasado en Gaza, lo que está pasando en el Líbano, luego tienes que entrar. Y no sé si el ejército sirio está en condiciones ahora mismo de hacer frente a un grupo en teoría rebelde, pero que se ha crecido mucho. Sí, esa es la cuestión, porque es seguro que en el pasado Hezbollah apoyaba, y no solo logísticamente, sino con combatientes y con armas, al ejército sirio en esta guerra civil. Ahora es que no los tiene. Porque además Israel ha machacado una y otra vez posiciones de Hezbollah en Siria también, y posiciones de Irán en Siria. Entonces, a lo mejor lo que está ocurriendo es que el ejército sirio por sí mismo no tiene suficiente potencia de fuego. Ya veremos si esto es una sorpresa que pueden revertir. Pero no es fácil. Ahora, en principio, no es nada fácil. Esta es la última. Sí, es la última, sí, la que hemos puesto de partida, porque son milicianos del SAM. Entonces, esto es lo que está pasando a pasar por un lado, y luego hay que tener en cuenta que esto es un tablero geopolítico muy, muy complejo. Israel ha dado una sacudida enorme, ha machacado a Hamas, ha dejado bastante desdibujado a Hezbollah, tanto en cuanto al número de combatientes y armas como a su posibilidad de moverse, desplazarse por la zona. Las relaciones, la logística la tienen totalmente fatal. Como decía Ángel, no era con el objetivo de atacar al gobierno sirio. No. Pero como el gobierno sirio tenía todo ese apoyo y ahora no lo tiene, pues a lo mejor le va a costar más. Desde luego, Rusia no va a poner tropas en el terreno. No, eso seguro. Hezbollah no los tiene. Los iraníes, además, hay que recordar que el que estaba muy activo por la zona era Husseini, el general que asesinó a Israel con las fuerzas Quds, que son esas fuerzas de élite iraníes, que son los que realmente frenaron en un momento al avance del Daesh. Claro, fueron las milicias síes las que frenaron al Daesh años A. Claro, ese apoyo de las fuerzas Quds ahora mismo no está sobre el terreno, con lo cual yo me temo, no sé si Al-Sam va a seguir avanzando mucho más. Desde luego lo que veo difícil es que el ejército sirio recupere Alepo. Es difícil. Por el tipo de guerra que es, porque esa guerra urbana, una ciudad además que ya estaba machacada ya de las primeras fases de la guerra de Siria, porque hubo bombardeos intensísimos y les va a ser relativamente fácil hacerse fuertes en la... Sí, porque además la población de Alepo, si puede, no quiere ni ver a las tropas de Al-Assad. Claro. Para nada. Evidentemente, han reconquistado esa zona, la han dominado, pero ahora si llegan los de Al-Sam, a lo mejor es un alivio para ellos. Sí. No tienen ningún interés en colaborar con Damasco. Por las fotos que he visto en Al Jazeera se les veía muy tranquilos visitando la ciudadela de Alepo. Sí. Castillo templario, por cierto, precioso. Y que he creído ver un vídeo en el cual estaban haciendo cola para comprar pollo de estos de una cadena famosa de... Sí. Claro, Al Jazeera lo que quería transmitir la imagen es que estaban por Alepo como por su con Gaza, bastante fluidez. Con bastante fluidez. Luego los rusos están bombardeando, pero esto no es Gaza. No. Pues no hay esa intensidad de ataques de los israelíes, ni muchísimo menos. Entonces,
a seguirlo y veremos a ver. Y en seguirlo, pues vamos a volver al mapa porque hay muchas derivadas de esto que se entienden mejor con el mapa. La primera, aunque aquí no se ve, la parte en rojo es el territorio que más o menos el Assad controla, con el apoyo de Irán, que ahora es muy pequeño, el efectivo de Hezbollah, que es muy pequeño, y de los rusos que pueden apoyar con lo que tienen, que es aviación. Pues bien, en esa zona roja, precisamente a la izquierda, al noroeste, allí tienen los rusos una base naval y aérea, que es la base de Latakia, que es fundamental para ellos sobre todo porque es la única base que tienen en el Mediterráneo. Ya sabéis que los rusos tienen un problema con la flota, porque la tienen en parte en el Mar Negro y la querrían tener pues en el Atlántico. un sitio con más acceso. A ser posible. Con vistas, ¿no? Pero por lo menos este puerto, esta base en Latakia le supone para reparaciones, para abastecimiento y logísticamente una gran importancia. Entonces, es una de las razones por las cuales Rusia está apoyando al Assad. Si cualquier otra potencia se instala ahí o cualquier grupo, pues a lo mejor le cortan el acceso a la base de Latakia y eso... Sí, porque la línea esa de avance que tiene, efectivamente, llegado el caso, podría aislar la región de Latakia del resto del país, lo cual a los rusos no les haría ninguna. Exactamente, eso es lo que a los rusos les interesa fundamentalmente y logísticamente es muy importante. Entonces la razón de la presencia de Rusia, como decía Ángel, está muy disminuida porque tienen que dedicar casi todos los recursos a la invasión de Ucrania, que es donde están. Y no creo que traigan aquí a los no coreanos, que les quedan muy lejos. Pero aparte de eso, hace mucho calor, además. ¿Qué más tenemos? Si vamos al siguiente mapa, que me parece que está más detallado. A ver, lo pongo grande. Sí, pero ponlo grande. Todas esas zonas en color ocre amarillo son zonas kurdas de lo que se llama las Fuerzas de Defensa Siria, que fue el otro grupo que se enfrentó al Daesh en su momento. Claro, como están vehiculizados por los kurdos, tienen mucha más coherencia. Y además tuvieron, y todavía tienen, aunque sea tenue, el apoyo de Estados Unidos. Porque Estados Unidos no se quiso involucrar en esta guerra, en parte porque estaba Rusia, pero sí que los kurdos eran su brazo armado ahí, les daban logística, mantenimiento y alguna base norteamericana por esos lados. Los kurdos se han reafirmado en esto. Ellos no son aliados de los de Idlib, en absoluto. Unos son sunitas, otros son chiitas, unos son kurdos, otros son árabes, en fin. Complejidad máxima. Los mayores habituales. Pero claro, eso les permite hacerse más fuertes en esa zona, porque si el ejército sirio se debilita, el riesgo de que el ejército sirio ataque esa zona es cada vez más pequeña. Eso también le da un margen a Estados Unidos, aunque no sabemos qué pensará Trump de esto. Tendrá que mirar primero en el mapa dónde está. Eso te iba a decir, no ni que sepa dónde está, ¿no? Cuando mira el mapa dónde está. Mira, los kurdos, ¿eso qué es eso? ¿Tienen petróleo? Sí. Entonces, es importante para Estados Unidos y, claro, pensar que si el ejército sirio, no sabemos qué va a pasar, no consigue recuperar Alepo, sino que además reduce su potencia de fuego, los de Idlib pueden continuar hacia el sur, pero los kurdos también podrían ampliar su zona de dominio y ir reduciendo los espacios que domina el Assad. Y no les costaría mucho porque están organizados. No. Parte de esa zona en la que están los kurdos, ir hacia Damasco les puede resultar relativamente sencillo porque es desierto. Sí. Los núcleos urbanos son relativamente muy pocos, pequeños porque prácticamente toda la población, los núcleos urbanos importantes de Siria están en la costa y pegados a la frontera del Líbano. Toda esa parte es prácticamente desierto y si hay vía libre, meter columnas de pick-ups con milicianos y una ametralladora es bastante fácil desplazarse, a lo mejor no con idea de controlar el territorio, pero sí, como dice Jorge, de reducir las capacidades y la movilidad, sobre todo, del ejército, de lo que quede del ejército sirio. Y luego el otro actor, que hasta ahora no se ha movido para nada, bueno, los iraníes han mandado para allá, me parece, al ministro de Defensa, a Damasco, a conversar con el Assad. No sabemos muy bien a qué, porque, como dice Ángel, poco pueden... Es una mano, ¿no? Apoyo moral, no te pongas nervioso, estamos contigo, necesito unos misiles. Bueno, ya lo iremos viendo, estas cosas. Los tengo que utilizar para defenderme, por acaso me caen. Claro. Me imagino, ya están las cadenas de suministro muy tensionadas, no me llegan tal, no sé qué. No nos da. Pero bueno, han hecho acto de presencia. Sí, eso sí. Y el actor que no ha hecho acto de presencia es el del norte del todo, que si volvemos al mapa, lo veremos. Vamos al mapa. En la frontera norte hay un par de franjas, así en ese verde un poco distinto, que están dominadas por Turquía. Son
Los turcos conquistaron todo eso con la excusa de que eso tenía que servirles de tapón para controlar posibles ataques de los kurdos. Los kurdos que viven en Siria no han tenido nunca la más mínima intención de atacar a Turquía porque suficiente lío tenían ya. Pero eso fue la excusa que puso Turquía para ocupar todas esas zonas. Bueno, Erdogan, como siempre, aprovechando que el Tigris pasa por Bagdad, ¿no? Eso es. Pues ya vamos a desviar a Ankara que esto. Y por ahora Turquía no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué interés tiene Turquía allí? Bueno, el acuerdo entre Turquía y Rusia fue un acuerdo entre dos potencias, digamos, un poco lejanas, que no estaban muy inmiscuidas, pero que unos apoyaban a Bashar al-Assad y los turcos justo al contrario, ¿no? Sí, pero bueno, la cosa de nos vemos en la distancia, no nos peleemos nosotros, que se peleen ellos, ¿no? Pues vamos a ver qué dice allí. En principio, desde el punto de vista ideológico y religioso, los turcos de Erdogan apoyan a los Idlib, ya siempre lo han hecho. Lo que pasa es que no ha sido con armas y con munición, sino con una especie de apoyo más pasivo. O sea que no les importa en absoluto que Assad pierda territorio y si lo pierde todo, mejor. Si no, Turquía, entonces ya se encargan ellos de ver que se pueden quedar, pero... Sí, porque además tienen capacidad. Le preguntaba a Jorge esta mañana, no sé hasta qué punto el ataque este de la milicia de Al-Sam ha sido con el beneplácito de Erdogan, o ni siquiera le han preguntado o ha hecho la vista gorda. Me extrañaría que un movimiento así hubiera pasado desapercibido a los servicios de inteligencia. Desapercibido no creo que lo hayan visto. No creo que lo vean con malos ojos. Todo lo que sea debilitar a Siria... Y de paso darle así un golpecito a Vladimir tampoco le viene mal. Que no se van a poner estupendos, nada. Harán la vista gorda y hasta donde lleguen han llegado y luego ya veremos si nos presentamos a negociar algo o no. Ya veremos a ver. Y el otro actor que no ha dicho nada, pero este es lo habitual, es Israel, que no tiene intereses directos en Siria, pero que sí que le va bien que los enemigos de Assad se enfrenten a Assad. Está claro. Hombre, intereses tiene los altos del Golán. Sí, pero eso ya es suyo. Eso ya es suyo, lo tiene controlado, con no lo cual lo nunca. Lo único que quiere tener vigilado el otro lado de la frontera, ya ha demostrado que lo tiene muy vigilado y que puede atacar en cualquier momento cuando le dé la gana, con lo cual yo creo que esta situación efectivamente, como dice Jorge, le viene estupendamente, claro, porque así el Assad está entretenido con esto si no se dedica a mover. Y a la vez se pone de manifiesto la debilidad de Hezbollah y de Irán, que son los principales aliados de esto. O sea, con lo cual, los israelíes a lo suyo, que es machacar Gaza, que es lo que siguen haciendo, ¿no? Y veremos a ver el no, ¿cómo lo podemos llamar ya? El no alto el fuego o el alto no fuego. Bueno, por ahora funciona como... Lleva una semana relativamente tranquilo el sur del Líbano y se ha desplegado el ejército libanés, lo cual es una buena noticia. Pero existe eso. Sí, pero que se ve, existe. Vale. No sé si tiene uniformes ni dinero, pero existe. Se han desplegado por ahí. Se han desplegado por la zona. Que se despliegue. Para la alegría de los libaneses en general. Hombre, hay que tener en cuenta que también parte de la población de ahí ha huido hacia el norte. Ya veremos qué pasa en esa zona, qué es lo que hace Israel, porque Israel en cualquier momento, como tiene, digamos, en el acuerdo, tiene la posibilidad de declarar que Hezbollah lo está incumpliendo y empezar a atacar otra vez, eso puede ocurrir. Pero lo fundamental será ver hasta qué punto la fuerza de los milicianos y las milicias de Al-Sham, de Idlib, es capaz de doblegar al ejército de Al-Assad en esa zona. No creo que puedan llegar más al sur porque no son suficientes. O hasta qué punto hay un contraataque. Eso está alterando poco a poco el equilibrio de las fuerzas, pero por ahora no afectó demasiado a los demás. Esto es más bien una consecuencia de la debilidad de Irán, debilidad de Hezbollah y del ejército sirio que al revés. Están aprovechando eso. Pero es un tema que hay que seguir, por eso os planteamos aquí para irlo viendo a lo largo de esta semana. Y ahora vamos a pasar a Rumanía, donde no he puesto fotos porque ya... No tenemos fotos. No tenemos fotos porque lo que hay que explicar es cuál es la situación, que es políticamente muy compleja, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en Siria. Como sabéis, el domingo pasado, el día 24 de noviembre, hubo presidenciales. Y los dos candidatos que pasaban, por ahora, a la segunda vuelta eran Georgescu y Lascani, que eran dos personas que estaban como en quinto y en sexto puesto en las apuestas o en las encuestas previas.
Es decir, desplazaron a los partidos más conocidos, incluso a Alianza por la Unidad de los Rumanos, que es un partido prorruso, teóricamente conocido, y a los socialdemócratas. Los desplazaron y, como os comentamos aquí, eso era significativo del rechazo de la población. Eso está ahora en situación de parada porque ha habido muchas protestas sobre fraudes electorales e influencias en las redes y el Tribunal Constitucional rumano tiene que decidir hoy, pero será por la tarde, no la podremos seguir, si da por válidas las elecciones en primera vuelta y, por tanto, esos dos candidatos van a la segunda el próximo día 8 o no las da por válidas, con lo cual no se sabe qué pasaría. A lo mejor el día 8 sería la primera vuelta. Bueno, o sea, incluso repetición electoral. Sí, es posible que haya repetición electoral. Esto, por lo que se refiere a las presidencias. Eso es. ¿Y qué pasa en las legislativas? Pues justo lo contrario. Venga ya. Es decir, Georgescu, que no tenía partido, pues no tiene prácticamente representación. Lascani, que su partido es el liberal, tiene como un 12% de los votos. Ha ganado, pero con un 22 y pico. El socialdemócrata, que es el actual primer ministro, y la Alianza por la Unión de los Rumanos, el de Simion, que es el prorruso o por Putin, ha conseguido como el 18% de los votos. Que no está nada mal. ¿Eso qué significa? Para los prorrusos, para la Alianza de la Unidad de los Rumanos, eso es un gran salto, prácticamente han doblado el número de escaños que tienen, pero no es suficiente, porque entre el Partido de los Socialdemócratas, el de Lascani y una unión de centro-derecha que hay también, pues a lo mejor pueden llegar a formar un gobierno, pero como se forman los gobiernos ahora, a trocitos, un 40 y tantos %, 12 por aquí, 16 por allá, 20 cuarto y mitad de diputado aquí, dos tercios de senador. Esta legislación la tenemos que hablar entre todos. ¿Son más importantes las legislativas? Sí, porque es donde se toman las decisiones en el Parlamento y lo que tiene más poderes. Entonces, o sea, no es un sistema presidencialista la francesa, en la cual el presidente tiene poder. O sea, tiene algo de poder, pero tiene que pasar todo por el Parlamento. Lo cual es un fenómeno también, cuando lo estabas contando, que me llama mucho la atención, como unas presidenciales gana alguien que no tiene prácticamente respaldo de una estructura de partido tradicional, y luego las legislativas se produce un vuelco y son los que tienen presencia en el terreno, probablemente como resultado del conocimiento de las diferentes demarcaciones electorales y del reparto de los votos, los que consiguen eso, colocar una situación. Si pensábamos que lo de Alemania era difícil, esto ya es más raro. Hombre, a efectos de gobierno, posiblemente estos tres partidos, los liberales, la centroderecha y los socialdemócratas, puedan llegar a un acuerdo. Modelo Unión Europea, más o menos. Es lo que se lleva ya últimamente. Pero con unos márgenes muy ajustaditos. Pero bueno, lo que pasa es que luego hay, aparte de la Alianza por la Unión de los Romanos, que son un 18%, hay partidos más pequeños que tienen el 5 o el 6%, y también, como pasa en otros parlamentos, ¿verdad? Es difícil que se unan todos contra el gobierno. Contra el gobierno. Hay convolutos, hay todo tipo de cosas. Queda todavía pendiente la resolución acerca de si las elecciones presidenciales de hace una semana se consideran válidas y se va a la segunda vuelta o no. Y además, si no se consideran válidas, es como volver a bajar de nuevo, que dicen los que juegan las cartas. Porque los resultados de las legislativas van a influir mucho en la primera vuelta. El apoyo a unos y a otros. Claro. Y si no es así, si se va a una segunda vuelta con los actuales candidatos, pues también es probable que los partidos que han tenido más representación, el de Lascani, pues si se presenta ella, tendría el apoyo de los socialdemócratas y a lo mejor alguien más, y probablemente podría superar a Georgescu, pero igual a Georgescu lo apoya Simion desde fuera. Eso es bastante complicado, para la situación es esta. Por ahora hay perspectiva de un gobierno entre tres partidos, bastante distintos entre sí, tener en cuenta. Pasamos del centro-derecha a los socialdemócratas con un grupo centrista, eso es lo que es posible, y luego un presidente o una presidenta que pueden ser figuras totalmente distintas a estos. Si fuera si Lascani fuese la segunda más votada, pues muy probable que hubiera un intercambio de regalos. El partido de Lascani apoya un tripartito en el gobierno y a su vez los otros la apoyan a ella como candidata. Podría ser. Pero eso tenemos que verlo y os lo comentaremos la semana que venga según se resuelva. Entonces, el puzzle rumano, que al final también hay que tener en cuenta lo que decía Ángel, que es muy distinto votar a un presidente que sabes que no tiene muchos poderes constitucionales, más bien una figura representativa, cual yo creo que los rumanos han votado un poco a la contra.
de las figuras que conocían. Sí, pero en ese sentido es verdad que ese voto, digamos, de entre comillas, muy entre comillas, de protesta, de reacción, pero luego me llama la atención que en términos de rendimiento puro político electoral, yo creo que eso lo hemos visto aquí también en España, estos partidos nuevos que arrancan con mucho tirón, cabalgando sobre la indignación y la protesta, al final, como no tienen base territorial, se terminan desinflando y no tienen la resistencia que tienen partidos más asentados y que tienen conocimiento del terreno. Es que, igual que en la guerra, aquí en la política hay que conocer muy bien el terreno. Entonces, no... Sí. Puedes hacer una gran campaña a través de redes sociales, pero al final tienes que bajar al voto en el suelo. Exacto. Y tener un programa político más pegado a los problemas concretos, no planteamientos generales como el de Georgescu, incluso el de Lascani en las anteriores elecciones presidenciales. Bueno, pues un panorama entretenido. Sí. Está todo entretenido. Todo entretenido, porque no paramos. O sea, a final de semana podemos encontrarnos con un gobierno en Alemania dimitido y no se sabe qué pasará con él, y un gobierno en Francia dimitido y no se sabe qué pasará con él. Lo cual también... Sí, no, eso será... Para la Unión Europea... Este jueves no creo que hagamos geopolinómicos. No, este no, pero el próximo lunes... Pero el próximo lunes estaremos aquí dando cuenta de todo lo que haya pasado en esta semana, porque se plantea... Complicada. Sobre todo en Europa, efectivamente. En más sitios, pero también en Europa. Nos hemos dejado el tema estrella, Jorge, el de los nombramientos de Trump, porque cada vez ha nombrado a no sé quién, ha nombrado a no sé cuántos. La verdad es que ya lo sigo como sigo el fútbol, vamos, porque ya sale cada personaje, pero bueno, yo creo que se lo podemos dejar para más adelante, porque son cargos relativamente de segundo nivel y ya veremos cómo. Para nosotros sí, para Estados Unidos es importante. Pero para Estados Unidos es muy importante, lógicamente. Pero desde el punto de vista del tablero geopolítico internacional ya son nombramientos más de segundo nivel. Así que lo seguiremos, y si vemos que hay algo que realmente pueda significar un cambio significativo. Sobre todo si nos nombran a nosotros en algún puesto. Donald, estamos abiertos. Nosotros no tenemos unos principios y si no, los cambiamos, como decía Groucho Marx. Aquí estamos. Estamos aquí. Bueno, pues con este producto enlatado, que espero que sea el último ya de los que hacemos, porque probablemente el lunes 9 sí que podamos estar en directo por la tarde con todos vosotros, pues nos despedimos. Gracias y buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.